Bienvenidos a los coloquios de iSanidad. Hoy vamos a hablar sobre el diagnóstico precoz en la diabetes tipo 2. Para ello contamos con dos expertos. Por un lado, con la doctora Sandra Ellison, médico de familia en el Centro de Salud de Maspalomas y miembro del Grupo de Trabajo de Diabetes, Endocrinología y Metabolismo de Semergen. Y también contamos con la experiencia del paciente, con Jesús Lozoya, que es paciente de enfermedad renal crónica y diabetes mellitus tipo 2. Lo primero que me gustaría preguntaros es, y dirigirle la pregunta a la doctora Ellison en primer lugar, ¿hasta qué punto el médico de atención primaria puede jugar un papel clave en el diagnóstico precoz de esta enfermedad, de la diabetes tipo 2? Y, pero ¿hasta qué punto se está consiguiendo este objetivo de una detección temprana? Bueno, a raíz del estudio que se hizo del diabetes.es, se vio que la prevalencia de diabetes aquí en España era de un 14%. Pero lo que más me alarmaba a mí de este estudio, de los resultados, que es que casi la mitad de esos pacientes no estaban diagnosticados y por tanto no se les trataba. Entonces, es importantísimo que, ya que es una enfermedad silente, es una enfermedad que no da clínica, sino cuando el paciente tiene clínica cardinal, ¿sabes? Está totalmente fuera de control, pero al principio en pacientes cuando no tienen clínica cardinal es una enfermedad silente, no da clínica. Entonces hay que ser muy proactivos en las consultas y eso es complicado hoy en día en atención primaria porque, como estábamos hablando tú y yo antes, la demanda come las consultas de atención primaria. Entonces hay que priorizar en las consultas para hacer una detención temprana. Priorizar en lo crónico, en el paciente crónico, y hay que ser proactivo y dedicarle tiempo a las consultas para poder valorar, porque el paciente normalmente con diabetes no es un paciente solamente con diabetes, es un paciente normalmente muchas veces con hipertensión, un paciente con dislipemia, obesidad, eh, fumador, y todos esos factores de riesgo en las consultas de atención primaria que están muy centralizadas o muy centradas, perdón, en lo agudo, no se puede valorar. Entonces, es, es muy importante que consigamos que la detención sea temprana y el tratamiento sea también temprano para evitar las complicaciones que se ven a medio o largo plazo. Contamos también con un paciente en la mesa, en este formato online, y me gustaría preguntarle, Jesús, cuál es la experiencia de ese diagnóstico de la diabetes tipo 2 y también, bueno, insistir un poquito en la pregunta anterior, hasta qué punto jugó un papel importante la atención primaria en ese diagnóstico y luego en el seguimiento de la patología. Pues el diagnóstico fue para mí un poco traumático porque no me lo esperaba. Vamos, tenía sospechas, pero no me lo esperaba. El diagnóstico fue rápido, certero y nada, el seguimiento, pues desde que me fue diagnosticada la enfermedad, pues fue muy importante y yo lo considero bastante bueno. Empecé teniendo una serie de controles porque yo debuté con cerca de 400 de glucosa en ayunas y la verdad es que empezó el tratamiento y el seguimiento pues semanalmente bien con la doctora de atención primaria, bien con la enfermera tuve un seguimiento bastante aceptable y bastante bueno. Por lo menos esa es mi experiencia. Y en cuanto al papel que ven los pacientes que debería jugar el médico de atención primaria en el diagnóstico precoz y en el seguimiento de la diabetes tipo 2, ¿cómo lo valoran ustedes? Eh, yo valoro el diagnóstico precoz, es fundamental, pero para eso debemos ser los pacientes los que debamos, francamente, el ser proactivos en el diagnóstico y en el tener cuidado en hacernos unos controles rutinarios cada cierto tiempo. Bien es cierto que también por parte de la atención primaria vamos en momentos puntuales, pero se debiera aprovechar en esos momentos puntuales en los que se va por, yo qué sé, por una conjuntivitis, un catarro, pues incentivar un poco el tema de los controles de glucemia y así poderla detectar precozmente. Perdona, me Sí, parece claro, súper claro que sí. interesante lo que dice Sí. Jesús. Es importantísimo lo que él dice. Los pacientes a veces no saben, ¿sabe? El que no sabe al final no puede hacer nada. Entonces, el que el paciente entienda que tiene unos riesgos
y que él también sea proactivo, como dice Jesús, a que el médico le pida las analíticas, le haga la retino, o si no es, todavía no está diagnosticado de diabetes, por lo menos que él tenga, que él sepa que es un paciente de riesgo, que en cualquier momento puede debutar con esa enfermedad y por eso hay que hacerle un cribaje anual. ¿Entiendes? Entonces, por ejemplo, que le digas al paciente, tienes una prediabetes, ¿sabes? Puede no ser una diabetes, pero ya tienes un problema que puede ir a más si no te controlamos. Entonces, es importante eso, también formar a nuestros pacientes para que sepan que sus factores de riesgo pueden terminar en enfermedades, en otras enfermedades. Sí, sí, es que es fundamental la colaboración del paciente y la preocupación del paciente. Es fundamental porque yo el primero que me autodisculpo, ir al médico, conocía perfectamente que yo tenía antecedentes diabéticos en la familia, pero sinceramente me la traía al pairo. Me digo, a mí esto nunca me va a pasar, yo voy a ser Superman y pues iba a la atención primaria, pues eso, en momentos puntuales, un catarro, una conjuntivitis, un dolor de muelas, por poner Claro, un ejemplo. Entonces, bueno, dices, esto nunca me pasa. Y realmente yo me arrepiento de no haberlo hecho. Y creo que es una cosa que tiene que ser proactiva del paciente, que yo comprendo que la atención primaria está saturada de gente y con poco tiempo por parte de los profesionales, y es así. Y es así. Yo creo que es fundamental la proactividad del paciente, porque si no, no se puede hacer. totalmente, totalmente. Entonces es una cosa de un trabajo en equipo realmente. El paciente porque lo sufre y el médico porque al final tiene que ayudar al paciente a entender la importancia de que se haga sus controles, si le pides la atención que el AMPAS que se lo haga, que si le pides una analítica que se la haga, porque es que a veces estamos detrás de los pacientes porque los pacientes no se empoderan. Para los pacientes piensan que como no me duele, pues no estaré tan mal, doctora. ¿En serio que tengo que estar viniendo? Que sí, y no, como no duele, el problema es que no duele y al no doler, el paciente no lo ve importante. Porque si fuese un dolor de muela, como dice Jesús, seguro estaba ahí toda la semana. Un E15 o un, yo qué sé, una artritis. Entonces, es importantísimo que el paciente esté informado en todo momento de sus riesgos y que él se empodere también y tome y sea proactivo. ¿Qué impacto tiene en la salud del paciente y en el sistema sanitario, la sostenibilidad del sistema sanitario, una detección precoz de la diabetes tipo 2, doctora? Sí, hay un estudio, el estudio en Diabetes and Aging Study, ¿no? Que se vio que se comparó pacientes que al año se tenían una glicada por debajo de 6,5, se comparó con pacientes que al año tenían una glicada por encima de 6,5. Y en esos pacientes se vio que había un aumento de los eventos macro y microvasculares en esos pacientes. Y si además los cogíamos en pacientes que tenían una glicada por encima de 7 en el primer año del diagnóstico, que es súper importante, lo que es el diagnóstico y el tratamiento precoz, se vio que esos pacientes tenían un 29% más riesgo de mortalidad a los 10 años. Entonces, lo que es el efecto legado, lo que es diagnosticar y tratar en el primer año es muy importante para disminuir la morbimortalidad de estos pacientes con diabetes. Entonces, lo de siempre, el controlar los factores de riesgo, ya no solamente cuando el paciente tiene diabetes, sino cuando el paciente ya tiene analíticas con prediabetes, que ves que es un paciente con obesidad central, que ves que es un paciente con otras comorbilidades, pues a esos pacientes tenemos que incidir mucho en sus controles de factores de riesgo para no terminar en una diabetes. ¿Y cómo lo ven desde los pacientes, Jesús, el impacto que tiene esta detección precoz y la importancia también que pueda tener para la sostenibilidad del sistema sanitario? Pues yo creo que para la detección precoz puede ahorrar unos costes para el sistema sanitario bastante elevados, porque evidentemente una vez que debutas con diabetes, pues incrementas el gasto, tanto el coste de enfermería, coste de medicamentos, coste de tratamiento, coste de volver a implicarte con especialistas, en fin, porque la diabetes sabemos todos que abarca una serie de especialidades que, que implican un gasto. O sea, tienes un gasto de oftalmólogo, porque normalmente es lo que preocupa, ocupa un gasto en nefrología, ocupa un gasto en cardiología.
en fin, es que es un impacto bastante grande respecto a los hábitos de vida del paciente. Tiene un impacto porque, lógicamente, tienes que tener unos cuidados, tanto médicos como de alimentación y una disciplina, evidentemente. No sé si con eso respondo a tu pregunta. Sí, y también un poquito qué papel pueden jugar las asociaciones de pacientes tanto en prevención primaria como en prevención secundaria. Pues las asociaciones de pacientes juegan un papel importante. Lo que pasa es que, desgraciadamente, la gente las conoce tarde, una vez que debutas y una vez que empiezas a tener problemas sociolaborales. Pero las asociaciones de pacientes normalmente lo que deben de hacer es, vamos, y hacen bien, es publicitarse y darse a conocer más que, que lo están haciendo. Verdaderamente hacen un gran esfuerzo. Pero yo creo que también deben darle un acto de presencia desde la atención primaria, decir, oye, empiezas con diabetes, tienes ahí a la Federación Española de Diabetes, tienes a Alcer que está colaborando y que tienes una serie de medios que te van a ayudar y acompañar en tu camino en la enfermedad o que te pueden ser bastante útiles. No sé si respondo a tu pregunta. Sí, sí, perfectamente. ¿Y eso lo hacen desde atención primaria, recomendar, prescribir asociaciones de pacientes, doctora? Sí, sí se hace, se debería de hacer más. Debería de haber más trabajo en equipo entre atención primaria y las asociaciones. A mí me faltarían reuniones, me gustaría que hubiese más relación estrecha, una relación mucho más estrecha, porque al final todo eso va a ser beneficioso para nuestros pacientes, que al final los pacientes no son de nuestros nada más, los pacientes son de ellos y de la asociación, ¿sabes? Deberíamos de estar mucho más comunicados, haber más relación, trabajar más en equipo, que haya más formación, no solamente en atención primaria, sino a través de en las asociaciones. ¿Vale? Que al final todo es tiempo, organización, que yo entiendo que todos andamos como andamos, pero me faltaría a mí más mm, que hubiese más conexión, porque al final todo eso ayudaría al mejor control. Todos vamos remando al mismo lado, ¿no? A la misma dirección. Les quería preguntar también por el margen de mejora que existe ahora mismo en atención primaria, ¿cuáles serían las principales áreas de mejora ahora mismo en atención primaria para este diagnóstico precoz de la Mm. diabetes tipo 2? Bueno, yo creo, hay estudios que han salido hace pocos que hablan de que los pacientes desde que se diagnostican en el primer año, 60% de los pacientes con diabetes tienen una glicadas por encima de 8 todavía, con lo que eso puede atraer, con lo que hablamos anteriormente de las complicaciones macro y micro. Después hablamos de que la primera intensificación en los tratamientos puede tardar hasta 456 días. O sea, todo eso es inercia. Entonces, a mí me faltaría, yo creo que para ir mejorando, lo primero es ver que lo importante es atención primaria. Yo no digo que la hospitalaria no sea importante, pero lo gordo, lo grande del iceberg, lo que está debajo del mar, está en atención primaria. Lo que tenemos que intentar es evitar que esos pacientes de atención primaria no lleguen al hospital, porque entonces hemos perdido la batalla. La batalla es intentar prevenir eventos, intentar prevenir que esas enfermedades produzcan enfermedades como la enfermedad renal crónica con el gasto, que eso puede ser que creo que es un 3% del gasto sanitario. Hay una cosa espectacular. Y estaba hablando Jesús de los gastos directos, pero hablamos de los gastos indirectos. ¿Me entiendes? Toda la ambulancia, pacientes en diálisis que tienen la ambulancia no urgente, pacientes con bajas laborales. Todo eso nosotros no lo estamos cuantificando Sí, sí, independientemente claro. de estos gastos que estabas hablando tú, que son brutales. Entonces, realmente si yo tuviese, estaba yo hablando contigo antes, están formándose aquí unidades cardiorrenales en el hospital, muy bien, pero eso para un porcentaje de pacientes. ¿Y por qué no se intenta hacer unidades de riesgo cardiovascular o cardiorreno metabólica en atención primaria con compañeros de atención primaria que les gusta y intentar que esos pacientes no terminen en el hospital, intentar controlar todo el grosso de factores de riesgo, que tenemos una cantidad de pacientes con una cantidad de factores de riesgo mal controlados y al final todo eso merma su salud y terminan con insuficiencia cardíaca, que es otro tema, porque hoy estamos hablando de enfermedad renal, pero es que la asociación de enfermedad renal crónica con insuficiencia cardíaca es importantísima. Un
pacientes es un círculo vicioso: enfermedad renal, insuficiencia cardíaca, enfermedad renal. Entonces, vamos a invertir dinero, vamos a invertir en formación a los compañeros que están en atención primaria, vamos a invertir en consultas, en invertir en la infraestructura, que no tenemos espacio, y vamos a invertir para que Jesús se hubiese diagnosticado, si pudiese ser, antes, y si Jesús además tiene otros factores de riesgo, también se hubiesen controlado precozmente para no tener que estar con una enfermedad renal crónica. Entonces yo creo que el trabajo comunitario, me falta también eso. No tenemos tiempo, pero me falta ir a la calle, ir a los ayuntamientos, ir y hablar a los pacientes y decirle, esto no duele, pero es muy importante porque va a cambiar tu vida, va a cambiar tu vida, tu calidad de vida, tus años de vida. Entonces yo creo que también nos falta ir trabajo comunitario, que volvemos a lo mismo. Los médicos de familia estamos hasta aquí, pero habría que buscarle un huequito también y priorizar en eso. Jesús, ¿qué áreas de mejora tienen identificados los pacientes? No sé si coincide con lo que comentaba la doctora Ellison. Sí, yo coincido plenamente. O sea, tienes que hacer una inversión desde la atención primaria para evitar que los pacientes vayamos a más. Lo que pasa es que es harto importante el tema de la prevención y el tema de concienciar a la población sobre la importancia de acudir a la atención primaria, al autodiagnóstico y el preocuparnos uno mismo de levantar y hacer de la prevención, llegar a la prevención y concienciarnos para prevenir la enfermedad, o sea, la diabetes, para cuidarla y preocuparnos en ello. Eso es lo más importante, o sea, el concienciar a la gente que tiene que acudir y que la diabetes no es ninguna tontería, que lleva a consecuencias muy serias, como ha sido en mi caso, ha llegado a un trasplante, ha llegado a una retinopatía diabética, ha llegado a pie diabético, en fin, ha sido un desastre. Entonces, lo importante es concienciar a la gente que acuda a la atención primaria, que la diabetes no es una tontería y que puede tener unas graves consecuencias. Desde luego, sería lo deseable y lo fundamental que los pacientes con diabetes se autocontrolaran, hicieran caso a lo que a las prescripciones del médico de cabecera o del médico de atención primaria y no llegara más, porque yo creo que con un diagnóstico precoz se evitarían bastantes consecuencias lamentables o desagradables. Y si no se llegan a evitar, por lo menos se dilatarían mucho en el tiempo. Una vez que se ha diagnosticado una diabetes tipo 2, ¿qué medidas y cómo debe ser el control de estos pacientes? Ya lo comentaban también, lo comentaban antes ambos, pero ¿cómo debe ser el control de estos pacientes para evitar patologías como la insuficiencia cardíaca o la enfermedad renal crónica, doctora? Bueno, en principio, el paciente tiene que tener una analítica anual completa. El paciente bien controlado tiene que tener una analítica anual, donde se vea el perfil lipídico, donde el paciente se le vea las transaminasas, la glicada, el hemograma, o sea, varios parámetros, pero tiene que ser anual. Entonces yo le digo muchas veces a mi paciente, cuando me llama, doctora, renuévame la receta, y le digo, le toca la ITV, y para ellos entiendan, la ITV es tu control anual. Esos son pacientes estables, bien controlados, pero si un paciente tiene una glicada fuera de objetivo, que es importantísimo, o una dislipemia fuera de objetivo, ese paciente se va a llevar a la analítica cada 3 meses hasta que esté bien controlado. O si yo modifico el tratamiento, ese paciente se va a llevar una analítica para saber yo que lo que yo he hecho está bien. Y en las consultas, cuando el paciente viene para una receta, doctora, me duele el pie, yo tomo tensiones, yo tengo un aparato de eléctrico de esto, porque antes lo tomaba manual, pero me viene fatal para la espalda, y yo el paciente me está hablando, digo, un minuto, tensiones, tensiones, y tiene mala tensión y le pido un AMPA, y el paciente lo vuelvo a citar para que me traiga el AMPA. Entonces hay que estar muy consciente y muy proactivo de que tenemos una enfermedad que no nos grita a la cara. Nosotros tenemos que rebuscar. Entonces, analítica anual en pacientes bien controlados, y si no, los mal controlados cada 3 meses hasta que la glicada esté en objetivo, y la glicada, aunque estén estable, tiene que ser solo cada 6 meses. Pacientes se tiene que controlar el peso, la retinografía, si está bien controlado se puede hacer cada 2, y si no, anual. El electrocardiograma, cada año hay que mirar los pies de los pacientes, cada año. Pacientes que normal, pacientes que están bien, pero hay que quitar los calcetines
tocar pulso y hay que mirar si tiene úlceras y callosidades y cómo planta ese pie ese paciente y cómo se corta las uñas. Entonces tenemos una cantidad de trabajo, hay que auscultar. Entonces, todo esto no podemos hacerlo en mitad de una consulta con la demanda, el paciente fuera de hora tocándonos porque hay un infarto o hay un paciente de POC en urgencias que estoy de urgencias y estoy viendo consulta y tengo que salir corriendo. Eso es imposible, somos seres humanos. Yo me tengo que centrar y ver qué le falta a ese paciente eh, ese año o de qué está controlado o qué le falta o dónde lo tengo que remitir. Entonces, todo eso que yo te acabo de decir, hay que decirle al paciente. Yo tengo unos folletitos que yo he hecho y yo le doy al paciente las dos Ds, digo, del paciente diabético, sus derechos, pero también lo que él tiene que hacer, sus derechos y, ahora no me acuerdo, es como, usted tiene que dejar de fumar, caminar, la dieta, pero después tengo la otra parte que dice, usted tiene que hacer, le tienen que hacer una exploración anual, le tienen que hacer una analítica anual, si la glicada está fuera de rango cada 3 meses, usted tiene que hacerse una retinografía. Entonces, en ese papel, el paciente tiene que venir y me dice, doctora, este año no me he hecho la retinografía. Muy bien. Él está empoderado. Doctora, este año no me han llamado para hacer analítica. Muy bien. ¿Me entiende? Porque yo le digo, usted es el paciente con diabetes, pero yo tengo 1.500 pacientes. Pero claro, Entonces, usted también. eso ¿Entiende? supone implicar al paciente. ¿Y eso cómo se hace desde atención primaria? ¿Cómo se implica al paciente y Pues cómo se explica? explicando la importancia, lo que acaba de decir Jesús. Si el Mm. paciente no le duele y no le explicas, el paciente no va, va a decir si yo me encuentro bien. Yo le digo muchas veces a los pacientes, yo te lo explico, yo le explico al paciente, le digo, usted tiene esto es lo que le puede pasar. ¿Sabes? No drástico, pero sí es verdad que yo creo que es importante que tú sepas dónde estamos y a dónde podemos llegar si no nos controlamos. Yo le digo al paciente, yo lo que no quiero es que dentro de 10 años usted me toque la puerta y esté amputado y usted me diga, doctora, ¿por qué no me dijo que podía pasarme esto? Y yo le digo, no, 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 yo se lo digo. Y usted después hará lo que usted crea conveniente, porque al final usted es el enfermo. Pero yo sí estoy obligada a explicarle al paciente lo que tiene y lo que pueda pasar si él no se controla. Porque yo soy la sanitaria y él es un paciente, él no sabe, puede que no haya tenido familiares a su alrededor con diabetes o con enfermedad renal crónica. Estamos hablando de que todas las enfermedades crónicas son silentes. Es un problema, porque si el paciente tuviese diabetes y orinase azul, pues vendría alertado porque orina azul, por ejemplo. Pero es que no le pasa nada. Y pasan los años, y pasan los años, y pasan los años. Y cuando pasa, terminamos con diagnosticándole ya no de diabetes, sino de enfermedad renal crónica y que tiene que empezar con diálisis. ¿Sabes? Es un poco duro, ¿eh? Lo que estamos hablando. Entonces, para mí, la formación al paciente, la comunicación, el sentarme con él esos 15 minutos y explicarle todo en la primera, segunda, tercera visita, para mí es fundamental, fundamental. Y Jesús, entiendo que el paciente que ya llega a la asociación ya está implicado con su enfermedad, pero no sé si tienen que trabajar ahí con estos pacientes que llegan a la asociación para que ellos se impliquen y se empoderen y estén más pendientes del control de su enfermedad. Es que para el control de tu enfermedad tienes que ser conscientes tú, o sea, tienes que ser consciente de lo que es y tienes que tener una labor preventiva. Las asociaciones sí te van a marcar unas pautas, te van a ayudar en el tema sociolaboral, en cómo afrontarlo, en el tema de salud mental, pero el fundamental motor, yo estoy con la doctora, que eres tú el que tienes que ir a la doctora de cabecera, a la doctora de atención primaria, que la diabetes es una enfermedad silenciosa, que no te pasa nada. Que, por ejemplo, en mi caso, yo, como soy afirmado antes, yo cuando fui al diagnóstico que me diagnosticaron la diabetes fue porque había perdido vista. Yo le echaba la culpa a las pantallas del ordenador, que me he pasado mucho tiempo con ello. Y no, la verdad era cuando fui al oftalmólogo, me dijo, vamos a ver, Jesús, ¿tú te has planteado el tema de la diabetes? ¿Te has hecho alguna analítica? Dije que no, pero ya la doctora de cabecera debía tener serias sospechas cuando yo dije que perdí vista. Pero aún así, bueno.
me autoinculpo yo, no tuvo la culpa la doctora de atención primaria, que fui yo el que fui de una manera puntual diciendo que perdí algo de vista. Pero claro, debía haber dicho, mira, por favor, ponme una analítica, que la cosa no tiene buena. Y más aún cuando yo acudí a una óptica, pues para que me graduaran la vista y me dijeron, esto no es un tema De agudeza visual. de agudeza visual, esto es un tema más serio. Entonces yo Sí. fui, bueno, me acerqué a la doctora cabecera, me hizo así, como diciendo, bueno, pues vas a seguir y vas a tener un baño de cruda realidad. Y evidentemente acudí al oftalmólogo y el oftalmólogo me dijo, tienes que hacerte una analítica urgente. La doctora de atención primaria me dijo, ¿lo ves? ¿Lo ves? No me has tenido en consideración. Vamos, no exactamente. Me dijo, Jesús, ¿lo ves? Y la analítica luego, claro, lo verá todo. Una persona con una hipertensión, una persona con unos hábitos francamente insalubres y que no te preocupas. O sea, es que como no te duele, pues tú no haces ni puñetero caso. Y lo que suele decir la gente, el médico me ha quitado de fumar, cámbiate de médico. El médico te ha quitado de beber, cámbiate de médico, que es lo mejor. No, no, más gente, preocúpate de tu salud, o sea, sé un poco más activo e implica a los demás en que es muy importante porque te juegas la vida en ello. O sea, que la diabetes no es solo una pastillita, una inyección de insulina, sino que tiene una multitud de consecuencias que son insospechables. Entonces, yo lo que digo es preocupación y, vamos, la actitud de la doctora que está comentando, por su parte, fantástica. Pero vamos, es que lo primero de todo es hacer consciente a la gente, desde que va al ambulatorio para el dolor de muelas o para lo que sea, la diabetes es silenciosa y causa unos daños, pero Nefasto. bestiales. Mm, Es que sin totalmente. eso, sin esa concienciación del propio paciente, yo creo que muchas cosas de las que decimos son inútiles y como no sea con testimonios bien de los doctores de atención primaria, bien de los propios pacientes, la cosa no va a funcionar. O sea, la cosa tiene que ser proactiva del paciente. Y desde luego de los pacientes, yo por ejemplo, a la gente que me han diagnosticado diabetes, mm, ya claro, se lo advierto, oye, cuida tu diabetes, que las consecuencias son trasplante de riñón, como ha sido mi caso, una retinopatía con una pérdida de visión, como ha sido mi caso, y, y todo, o sea, es que es todo te influye. Y finalmente, pues, Totalmente. y gracias a Dios, pues con un trasplante de riñón, que ha salido fantástico, pero ahí está. Y todo, yo le doy gracias a la atención primaria, que se dio cuenta y actuó pues, muy diligentemente, mandándome a nefrología, que yo creía que era una tontería, mandándome a medicina interna, que creía que era otra tontería, y a endocrinología, pues que era otra vulgaridad y otra ocurrencia de la señora doctora. Y no sé, no era así. Entonces yo creo que lo fundamental de todo es el concienciar a los pacientes. Porque yo creo que desde la atención primaria eh, está bien concienciada y creo que tienen, hombre, aunque no tienen los suficientes medios de tiempo, pero sí oportunidades para atender a la gente. Aunque sea poco tiempo, pero en 2 minutos un médico de atención primaria te puede ayudar a cambiar tus hábitos de vida. A mí, por ejemplo, como hablaba con la doctora de cabecera, la primera vez mm, que me diagnosticó la diabetes, ya me dijo, Jesús, o cambias tus hábitos de vida o te mueres. Bastó con eso. Luego, claro, tiene otras consecuencias que ya no es el caso de comentar ahora. Pero es así. Desgraciadamente es así. La gente no estamos concienciados con la diabetes y hay que concienciarse. Totalmente. Muy bien, Totalmente. pues nos hemos quedado sin tiempo para más. Muchísimas gracias a los dos por participar en este coloquio online y a nuestros lectores les pedimos que sigan informándose en isanidad.com.